Hola, mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Halil y Esla Turkoglu, un nombre que ya no es ajeno al mundo del espectáculo, vuelven a estar en el centro de la atención. Esta vez, Halil ha lanzado una nueva canción que ha sacudido a sus fans y a los medios. Esto lo escribí para Esla Turkoglu. Sí, lo dijo con esas mismas palabras. La declaración se volvió viral en cuestión de minutos y, como era de esperarse, todos comenzaron a preguntarse, ¿qué está pasando realmente entre ellos? La canción, titulada Silencio en mis noches, fue publicada hace apenas unos días y ya acumula millones de reproducciones en plataformas digitales. Desde la primera línea, las letras están cargadas de emociones, nostalgia y una pasión apenas disimulada. Tus ojos eran mi refugio, pero ahora solo son un eco en mi memoria, canta Halil con una voz que parece quebrarse de dolor. Pero lo que realmente hizo que todo explotara fue una entrevista que dio Halil a una revista local, donde con una sinceridad desarmante afirmó, esta canción la escribí pensando en Esla. Ella fue mi inspiración. No podía guardarlo más. Esta confesión fue como encender fuego en un barril de pólvora. Los fans de ambos comenzaron a inundar las redes sociales con comentarios, teorías y mensajes de apoyo. Siempre supe que entre ellos había algo más que amistad, escribió una seguidora en Twitter. Otro comentario que recibió miles de likes decía, Halil abrió su corazón y ahora todos podemos sentir su dolor. Esla Turkoglu, por su parte, no tardó en responder. En una historia de Instagram, compartió un fragmento de la canción con la frase, algunas cosas se sienten sin necesidad de palabras. Esta reacción fue interpretada por muchos como una confirmación indirecta de que ella también siente algo por Halil. Un día después, Esla fue vista saliendo de un café en Estambul. Los reporteros la interceptaron para preguntarle sobre la canción, y su respuesta dejó a todos sin aliento, es una canción hermosa. Halil siempre ha sabido cómo tocar el alma con sus palabras. Cuando un periodista le preguntó si tenía algo que decir sobre la inspiración detrás de la canción, Esla simplemente sonrió y dijo, a veces la música habla por nosotros. Desde ese momento, la especulación no ha cesado. Algunos medios aseguran que Halil y Esla han retomado el contacto y que incluso podría haber una reconciliación en puerta. No puedo confirmar nada, dijo una fuente cercana a Halil, pero él está en un momento muy emocional, y es evidente que Esla sigue siendo muy importante para él. Y mientras tanto, la canción sigue trepando posiciones en los rankings, convirtiéndose no solo en un éxito musical sino en el himno de una historia que muchos consideran digna de una película romántica. En medio de esta tormenta mediática, muchos comenzaron a revisar entrevistas pasadas, videos compartidos, miradas intercambiadas en eventos públicos. Y hasta gestos aparentemente insignificantes que ahora parecen tener otro significado. De pronto, todo lo vivido entre Halil y Esla cobró un nuevo matiz. Las escenas que alguna vez compartieron en la pantalla chica comenzaron a verse como reflejos de una realidad que ambos habían sabido esconder con maestría. Un antiguo video de una entrega de premios resurgió en redes sociales. En él, Halil y Esla se abrazaban tras recibir un galardón conjunto. Lo que parecía un simple gesto profesional, ahora era analizado con lupa, la manera en que se miraban, cómo se sostenían las manos un segundo más de lo necesario, y las sonrisas que se dedicaban sin necesidad de palabras. Los fans hablaban de miradas que lo dicen todo. Incluso sus compañeros de elenco y amigos cercanos comenzaron a ser consultados. Algunos, discretos, evitaron opinar. Otros, en cambio, insinuaron que siempre hubo una conexión especial entre ellos. Un colega de Halil comentó en una entrevista radial, cuando grababan juntos, había una energía muy fuerte. Nunca quise entrometerme, pero se notaba que había algo más. La industria también reaccionó. Productores y guionistas comenzaron a considerar la posibilidad de reunirlos en un nuevo proyecto televisivo. Si la química que tienen fuera de la pantalla es la mitad de poderosa que la que muestran en cámara, sería un éxito rotundo, dijo uno de ellos. Las redes se llenaron de hashtags como #Halilis la reunión, #Silencio en mis noches y #Esla mi musa. Mientras tanto, Halil continuaba compartiendo fragmentos íntimos del proceso creativo detrás de la canción. En una entrevista exclusiva, confesó, la escribí una noche después de soñar con ella. Me desperté con el corazón acelerado y su nombre en los labios.
Sentí que si no la escribía en ese instante, iba a perder algo muy valioso. Esta confesión conmovió a muchos, y no fueron pocos los que dijeron haber llorado al escuchar Silencio en mis noches con esa historia en mente. Por su parte, Esla siguió manteniendo una postura elegante, sin desmentir ni confirmar nada, pero dejando entrever que la canción la había tocado profundamente. En otra historia de Instagram, subió una imagen de un amanecer en la playa, acompañada del texto: "A veces el silencio habla más fuerte que cualquier canción". La publicación fue interpretada como una posible referencia al título del tema. La prensa, siempre alerta, logró captar otra imagen que volvió a alimentar los rumores: Alil saliendo del mismo edificio en el que Esla había sido vista horas antes. Aunque ninguno hizo declaraciones, el hecho no pasó desapercibido. Días después, Alil realizó una presentación en vivo donde interpretó la canción por primera vez frente a su público. El ambiente era eléctrico. Al llegar al verso "y aunque el mundo se derrumbe, tú sigues siendo mi hogar", la voz de Alil se quebró visiblemente. La audiencia guardó silencio, respetuosa del momento. Al terminar, solo dijo: "Esto es para ella. Y para todos los que alguna vez amaron en silencio". La emoción fue tan intensa que varios asistentes aseguraron haber visto a Alil limpiarse una lágrima. Las redes estallaron nuevamente. Esla no tardó en reaccionar. Poco después del concierto, publicó una fotografía en blanco y negro de una flor marchita, con la leyenda: "Algunas heridas florecen con el arte". El simbolismo no pasó desapercibido. Expertos en lenguaje no verbal y análisis emocional empezaron a hablar del fenómeno Alil Esla como una muestra de cómo el arte puede ser el puente entre almas separadas por el tiempo, el orgullo o las circunstancias. Mientras tanto, los medios comenzaron a especular sobre una posible colaboración artística entre ambos. Algunos insiders hablaron de un dueto en camino, otros de una participación conjunta en una miniserie o incluso una película romántica inspirada en su historia. En una reciente aparición pública, Alil fue consultado directamente: "¿Volverías a trabajar con Esla?". Su respuesta fue clara y directa: "Trabajaría con ella en cualquier proyecto, en cualquier lugar y a cualquier hora". Lo que compartimos en pantalla fue especial. Lo que compartimos fuera de ella, eso pertenece solo a nosotros. La frase causó revuelo. Fue tendencia por horas. Los fans comenzaron a enviar mensajes con la esperanza de que ambos pudieran reencontrarse no solo como artistas, sino también como personas. Los días pasaban, pero la intensidad no disminuía. La canción se mantenía en el top de las listas, y cada publicación de cualquiera de los dos era analizada al milímetro. El público, siempre ávido de romanticismo verdadero en un mundo saturado de escándalos vacíos, había encontrado en Alil y Esla una historia genuina. Una historia de amor, distancia, arte y emoción contenida. Quizá no sepamos con certeza qué ocurre tras bambalinas. Pero lo que sí está claro es que Silencio en mis noches ha dejado de ser solo una canción. Se ha convertido en un símbolo. Un testimonio vivo de lo que el amor puede inspirar cuando se convierte en música. Y mientras Alil sigue recorriendo escenarios con su guitarra al hombro y Esla desliza pistas entre versos e imágenes, una cosa es segura: la historia aún no ha terminado. Y todos, absolutamente todos, estamos esperando el próximo capítulo. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan? ¿Creen que Alil y Esla deberían darse una nueva oportunidad? Dejen sus comentarios abajo, suscríbanse al canal y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros nuevos videos. Nos vemos en el próximo episodio con más historias emocionantes del mundo del espectáculo.